Vamos a iniciar con algunas nociones de estadística. Primero vamos a hablar de su definición y luego de variables. La estadística pues es una ciencia que comprende la recopilación, la tabulación, el análisis y la interpretación de la información. Ella resulta de la fusión de dos campos, el campo de la probabilidad y de la estadística como tal, entendida como la ciencia del Estado. La estadística se ocupa de las variables. A la estadística le interesa todo aquello que varía. Son las propiedades que no son constantes, las que pueden cambiar en un individuo, que cambien de un momento a otro. Ejemplo, el peso recién levantados al peso después de almorzar es diferente, la cifra tensional antes de hacer ejercicio es diferente a la cifra tensional después de hacer ejercicio. O que cambie entre un individuo y otro, una persona es hombre, otra persona es mujer, por ejemplo, entre un grupo y otro, creencias, comportamientos sociales, políticos y enfermedades. Entonces, si uno de los rasgos o características de los elementos de un grupo de interés cambia de un individuo a otro, de un momento a otro, pues estamos frente a una variable. Para explicar los tipos de variable y aprender a caracterizarlas, voy a utilizar este cuadrito. Este cuadrito, como ustedes pueden ver, tiene dos mitades. En la mitad izquierda están las variables categóricas o de naturaleza cualitativa, y en el lado derecho están las variables numéricas o de naturaleza cuantitativa. Las variables categóricas, por aquí empezaremos, o de naturaleza cualitativa, pueden ser de dos tipos: nominales u ordinales. Nominales son aquellas que no tienen ningún atributo, es decir, son sustantivos, son adjetivos que dan las características, pero que no implican ningún tipo de orden. Por ejemplo, sexo, masculino, femenino. O estado civil, soltero, casado, conviviente, viudo. Color de la casa, color de los ojos, color del cabello. Presencia de diabetes, sí o no. Estas variables pueden ser dicotómicas cuando solo tienen dos categorías, como sexo masculino femenino o presencia de diabetes sí y no. Y politómicas, como el ejemplo que tengo acá de estado civil, tiene más de dos categorías. Estas son las categorías de la variable, esta sería la variable y estas sus categorías. Por encima de este nivel de medición nominal está el nivel de medición ordinal, que lo caracteriza pues tener, como su nombre lo indica, un orden. Entonces tiene unas categorías que son ordenadas. No permite cuantificar distancia, no es matemática la distancia entre una categoría y otra, es cualitativa. Por ejemplo, intensidad del dolor, leve, moderado, severo. En realidad no podemos decir que entre leve y moderado hay la misma distancia matemática que entre moderado y severo. No podemos decirlo, por eso es ordinal y es cualitativa. O nivel educativo, ninguno, básica primaria, secundaria, media superior. Aquí lo mismo aplica. Las dicotómicas, podría haber alguna dicotómica, pero en la mayoría de los casos pues las variables ordinales son politómicas. Ahora tenemos las variables numéricas o cuantitativas. Vamos a empezar a explicar la del nivel de razón. El nivel de razón de las variables es el mejor nivel posible de medición que existe. ¿Por qué? Porque tiene todos los atributos, tiene orden, tiene distancia y tiene origen. Tiene orden, por ejemplo, número de hijos, pues primero es un hijo, luego dos hijos, tres es más, cuatro es más. Tiene distancia, entre uno y dos hijos es la misma distancia que entre dos y tres, la misma distancia matemática. Y fuera de eso tiene un origen, es decir, el cero significa ausencia. Si alguien dice tengo cero hijos, es porque no tiene hijos. O si pesa 0 kilos, es porque no existen. O 0 gramos, pues, o miligramos. Estas variables que son numéricas, además se caracterizan por ser continuas o por ser discretas. Las continuas son las que provienen de medir, es decir, que tienen la posibilidad de tener decimales o fracciones. Y las discretas son de un número entero a un número entero. Hay variables que pueden definirse de cualquiera de las dos maneras. Por ejemplo, la edad. La edad usualmente se pregunta en años cumplidos. Entonces la gente dice 18, 19, 20. Conclusión, se está pidiendo a nivel discreto. No obstante, la edad también podría medirse continua. 15.8 años, 19.9 años, es decir, con decimales. Cuando la variable no tiene origen, es decir, cuando el cero no significa ausencia,
o sea que puede asumir valores negativos, esa variable se denomina de intervalo. Por ejemplo, la temperatura. 0 grados no significa que no exista temperatura, en realidad 0 grados es una temperatura. O si tengo las horas del día en formato de 24 horas, pues las 0 horas no significa que no haya tiempo, significa que son las 12 de la noche. O si tengo una ciudad a 0 metros sobre el nivel del mar, no significa que no tenga altura, significa que con respecto al mar está parejita con respecto al mar. Entonces así tenemos las variables categóricas o cualitativas y las variables numéricas o cuantitativas, cuyos niveles de medición son nominal, ordinal, de intervalo y de razón. El nivel de medición de razón es el ideal, pero no siempre se puede utilizar. Si yo tengo una variable nominal, sexo, masculino, femenino, pues obviamente no lo podré llevar a nivel de razón nunca. Veamos aquí algunos ejemplos. Cuando se está haciendo una investigación, usualmente se requiere definir las variables, y eso se hace a través del cuadro de operacionalización de variables. Los cuadros de operacionalización de variables son muy diversos de acuerdo a los autores. Aquí vamos a aprender a manejar este, que es el más sencillo, que tiene 4 componentes: la variable como tal, la definición de la variable, los valores finales que puede tener la variable y la escala o el tipo de variable, como quieran denominarlo. Veamos esta primera. Yo le puse el nombre de estado. Primera cosa, el nombre de la variable debe ser una palabra o máximo 2. Aquí no se define la variable, aquí se le da un nombre que inclusive podría ser un código. En este caso dije estado. ¿A qué se refiere estado? Aquí sí viene la definición. Se refiere al estado civil del encuestado referido por él. Estoy diciendo y dejando claro que voy a preguntar el estado civil y que va a ser el que él me refiera. Ya también podría decir estado civil del encuestado según registro civil, si le fuera a pedir el registro civil. Valores finales: soltero, casado, convivente, viudo, y la escala de medición es nominal, esto no tiene un orden. Tengo aquí 4 categorías y obviamente, como ustedes estarán pensando, por ejemplo, no está divorciado, no está separado. Esta variable estaría mal definida porque no es exhaustiva, no contempla todas las posibilidades necesarias. Entonces, cuando definimos una variable, necesitamos que sus valores finales, sus categorías, sus posibles respuestas, tengan todas las posibles respuestas que el individuo quiera o necesite contestar. Eso se llama que la variable sea colectivamente exhaustiva. Otro ejemplo, grado. Le puse el nombre grado y la definición sería el mayor nivel académico alcanzado por el encuestado referido por él, y tengo como valores finales pregrado, especialización, maestría, doctorado. De acuerdo al grado de complejidad, esto es un orden, por eso esta variable es ordinal y obviamente pues es politómica. La anterior, perdón, también es nominal, politómica. Otra variable, temperatura. Temperatura axilar del encuestado medida con termómetro de mercurio. ¿Cuál es el valor final? Grados centígrados. Entonces yo no escribo aquí 36, 37, 38, no escribo los grados, sino que escribo la unidad en la que se presentan las unidades del dato. Entonces el dato de la temperatura es en grados centígrados, por eso aquí va grados centígrados en valor final, o en unidad de medida, pues como quieran llamarlo. Como sabemos que este cero no es el cero de la temperatura, no es inexistencia de temperatura, entonces esto es una variable de intervalo. Glicemia, le doy el nombre de glicemia y la voy a definir como valor de la glicemia paraclínico tomado al paciente en ayunas. ¿Cuál es su valor final? Pues las unidades que se utilizan, miligramos por decilitro, y si me las notificaran con decimales sería de razón continua. Si la notifican sin decimales sería de razón discreta. El número hijos, le doy el nombre de hijos, lo defino como un número de hijos vivos del encuestado, puedo colocar referidos por él. El valor final es hijos, porque el número más es 3 hijos, y es de razón discreta. Ahora viene un caso particular. Por ejemplo, aquí yo lo llamé síntoma, y lo defino como la presencia de fiebre, cefalea o malestar referida por el paciente. Tengo la fiebre, tengo la cefalea y el malestar como opciones de respuesta. Y pues un paciente, ustedes supondrán que puede tener fiebre y cefalea, cefalea y malestar,
Entonces esta es una nominal, pero no es excluyente. Esta estrategia para la definición de variables se utiliza para evitar la gran extensión del cuadro. En realidad estaríamos hablando de que fiebre es una variable de nominal dicotómica sí o no, cefalea es una variable nominal dicotómica sí o no, y malestar es una variable nominal dicotómica sí o no. Pero para ahorrarnos 3 renglones en la definición operacional, pues podemos perfectamente presentarlo así, aclarando que es nominal, no excluyente. Obviamente, cuando estemos en el análisis estadístico, cada una será una variable diferente. En este estudio podemos ver algunas variables que utilizaron. Es un estudio pues sobre el cáncer de cervix y veamos. Tomaron la variable edad, entonces la variable edad, si yo estoy pidiendo años cumplidos, sería una variable cuantitativa de razón discreta. La edad de inicio de relaciones sexuales también sería una variable cuantitativa de razón discreta, al igual que el número de hijos y número de compañeros sexuales actuales. Tabaquismo. En ese estudio preguntaron ¿fuma o no fuma? Eran las opciones, de tal manera que tabaquismo lo midieron como nominal dicotómico. ¿Su compañero sexual usa condón en sus relaciones sexuales? Eso fue lo que preguntaron. Siempre, algunas veces o nunca. Entonces, siempre, algunas veces o nunca es una variable ordinal. Presencia de infecciones, sí y no, o sea, presencia, ausencia, nominal dicotómica, y frecuencia de la citología anual o bianual, pues una variable ordinal. Entonces, de lo que podemos revisar de cualquier estudio, podemos ver qué tipos de variables se están utilizando y además ellos deben definirlas. Cuando estamos en el proceso de definición de variables, siempre debemos tener en cuenta esta regla, o sea, si la variable puede medirse a nivel de razón, debe medirse a nivel de razón. Demos este ejemplo con tabaquismo. Alguien podría decir que el tabaquismo lo va a medir como presencia del hábito de fumar, con valores finales sí o no, nominal dicotómica. Es una posibilidad. Otro querrá más información y dirá, no, grado de intensidad del tabaquismo, ausente, escaso, moderado, intenso. Sería una ordinal politómica. Pero alguien dirá, no, yo voy a medir número de cigarrillos diarios, entonces la unidad son cigarrillos y sería una numérica de razón continua, o puede decir paquetes año, que ustedes conocen que es la medida que se utiliza. Entonces, ¿qué ventaja tiene medir la variable a nivel de razón continua? Que si yo tengo un número de cigarrillos, pues la gente que me diga 0, luego yo la puedo convertir en no, y la gente que me diga 1 o más la puedo convertir en sí. O sea, yo teniendo esta variable en este nivel, puedo sacar esta. O inclusive teniendo esta variable, este nivel de medición, puedo sacar este nivel de medición. Pero si yo pregunté presencia, fuma o no fuma, nunca sabré cuántos cigarrillos se fuman. Por ese motivo, si yo puedo medir la variable de razón continua, debo hacerlo. Eso de agrupar, de decir de 10 a 15, de 15 a 20, bueno, ese tipo de cosas de las tablas de frecuencias se usan es para presentar los resultados, no para tomar los datos. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las variables categóricas. Las variables categóricas, como ya vimos, o las cualitativas, pues pueden ser nominales u ordinales. Y voy a hacer énfasis en las nominales politómicas que tienen unos casos especiales en la manera de preguntar, no en la manera de definir, sino en la manera de preguntar los datos para la investigación. Entonces veamos una variable nominal dicotómica, este es un ejemplo, sexo masculino femenino. Aquí empezamos con las politómicas cerradas. Cuando se hace la pregunta en el cuestionario, yo puedo hacer la pregunta de manera cerrada cuando estoy totalmente segura de que las opciones que estoy presentando son esas y nada más. Entonces, si yo sé que en algún sitio solamente hay gente de ciencias de la salud, de ciencias sociales y de ingeniería, pues puedo perfectamente cerrarlo a que me marquen con una X. Estoy segura de que no va a resultar alguien digamos, de humanidades. Semicerrada, por ejemplo, ¿en qué país te encuentras? Perú, México, Argentina. No estoy segura de que sean solo de este país, entonces otro. Pero siempre que digo otro, tengo que decir cuál, porque este cuál se me vuelve una categoría cuando estoy haciendo los análisis. Lo que es un error es decir otro y punto, solamente que marquen otro. Si yo digo otro, siempre tengo que poner la opción cuál país es. Si definitivamente el listado es exageradamente largo, pues hago una pregunta abierta. ¿Cuál es tu ciudad de residencia?
Las variables, para la variable nominal politómica también hay una herramienta de preguntas que son las preguntas mixtas, como por ejemplo, ¿has usado alguna vez un programa estadístico? No, sí, para que me contesten sí, sí, ¿cuál? Esto ahorra una pregunta en la encuesta. Ustedes habrán contestado encuestas que dicen, si la pregunta anterior es sí, por favor, diga tal cosa. Esto es una manera de ahorrar espacio y tiempo en las encuestas. Finalmente vienen las no excluyentes. Ya habíamos hecho un ejemplo con lo de fiebre, malestar y cefalea. Aquí tengo esta, ¿cuál servidor de correo electrónico utilizas? Pues sabemos que se pueden utilizar varios, inclusive otros que estén por fuera de la lista. Y este otros, miren que tienen los puntos suspensivos para que se coloque cuál. La variable ordinal pues también es un caso único. Lo importante de resaltar acá es que cuando recogemos la información y cuando definimos la variable debe ir en orden ascendente. Eso es lo ideal, que vaya en orden ascendente. Bueno, entonces deben practicar un poco. Por favor, definan o elaboren este cuadro de definición operacional de variables, suponiendo un estudio en el que se pretendía comparar el desempeño académico entre estudiantes de medicina procedentes de Manizales y de fuera de Manizales en los diferentes semestres del programa. Entonces, la idea es que operacionalicen al menos 3 variables. Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo estoy diciendo que voy a comparar estudiantes de Manizales y de fuera de Manizales, pues es obvio que necesito una variable que sea procedencia. Entonces voy a darle el nombre procedencia. ¿Cómo la voy a definir? Como ciudad de procedencia referida por el estudiante. Valor final, como pueden ser tantas ciudades, pues coloco como valor final, ciudad. Tipo de variable, nominal, politómica. Ahora, me dice, en los diferentes semestres del programa, entonces me está pidiendo semestre, entonces listo, necesito una variable, semestre. Semestre, definición semestre en el cual se encuentra matriculado el estudiante según la información del registro académico o según lo que refiera el estudiante. Valor final, semestre, que no hay necesidad de colocar primero, segundo, tercero, no, sino semestre. Tipo de variable, esa variable es un semestre, es una variable ordinal. Si estamos hablando de número de semestres cursados, inclusive podría considerarse cuantitativa de razón. Si la están valorando con semestres partidos, fracciones de semestre podría ser continua. Seguramente se manejaría como número de semestres aprobados, de tal manera que sería una variable cuantitativa de razón discreta. Bien, y además dice que vamos a hablar de desempeño académico, entonces cada cual podrá mirar cómo lo maneja el desempeño académico. Alguien podría decir, no, yo voy a medir desempeño académico, le voy a dar el nombre de desempeño y la definición va a ser desempeño académico del estudiante referido por él, valores finales, aceptable, bueno, muy bueno, excelente, por ejemplo. Y tendríamos una variable cualitativa ordinaria. La idea es que ustedes pues entonces con esos ejemplos, o con otras formas, con su estilo, hagan la definición y practiquen un poco al respecto.